Los venezolanos están retornando principalmente por falta de redes de apoyo en la situación actual de pandemia. Es decir, hay personas de los países donde están viviendo los venezolanos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, etcétera, que están desempleadas. Hay personas que son nacionales de esos países que están en el sector informal. Hay personas que están en esos países que de pronto a lo mejor perdieron el trabajo, pero en todo caso esos países están tomando medidas para establecer una especie de colchón para amortiguar el golpe que produjo la pandemia o que está produciendo la pandemia en estas personas. Eso no se está dando necesariamente ni en la misma magnitud en el caso de la población migrante y refugiada. Entonces, si tomamos en cuenta que más de la mitad de la población venezolana que está fuera del país se encuentra en condición irregular y que la mayoría, casi el 90% de esta población venezolana, además está en el sector informal de la economía, el golpe de la pandemia es mucho mayor hacia ellos que a cualquier otro nacional de esos países que también está en una situación de desempleo o de empleo precario o informal. Porque por lo menos esas otras personas no tienen ningún temor al ir a un centro médico y hacerse un reconocimiento, un diagnóstico por la posibilidad de ser portadores del virus. Mientras que para los venezolanos ese temor sí existe porque piensan que a lo mejor pueden ser devueltos al país de origen, no se les brinda necesariamente la requerida atención médica y obviamente en muchos países los programas de ayuda están solamente para población nacional y en el mejor de los casos para los que tienen algún tipo de documento legal. Es decir, los que están en situación irregular no están protegidos. Esos son los que están regresando a Venezuela. Por eso es que no se trata de un flujo masivo, sino de una situación de goteo, pero de todas maneras es preocupante desde un punto de vista humano. Estamos hablando de menos del 2% de la población total que ha salido de Venezuela está regresando. Hasta el momento son 70, 80 mil personas. Lamentablemente hay que decir que la población está regresando bajo engaño. Es decir, se les ofreció que los iban a recibir con los brazos abiertos y lo que están encontrando son botas militares y fusiles. ¿En qué sentido? Hemos visto, sobre todo al comienzo, había población en la zona de Bucaramanga, por ejemplo, que fueron los primeros que empezaron a regresar y que decían, no, en el lado venezolano nos están esperando unos buses rojos. Los fulanos buses rojos jamás aparecieron. Y estas personas se quedaron varadas porque había ya una situación de desabastecimiento de combustible que impedía que ellos se trasladaran por su cuenta. Entonces estuvieron varados allí 3 y hasta 4 días esperando que el gobierno venezolano resolviera cómo iba a ser para trasladarlos. No había todavía protocolos establecidos. Hoy en día existen unos protocolos, son muy precarios, no se están cumpliendo a cabalidad. El protocolo indica que la persona debe permanecer 14 días en un puesto en la frontera, en un albergue temporal, y que después de que le hagan la prueba a la entrada y a los 14 días, entonces dependiendo de su estado de salud, continúa hacia, si está bien, continúa hacia un albergue cerca de la zona donde está su residencia, si no llegan directamente a su vivienda una vez que abandonan el primer albergue, sino que tienen que pasar 14 días más en otro albergue. En la práctica hay demoras de hasta 45 días, son los reportes que nos han llegado de personas que tienen pruebas negativas en varias oportunidades y sin embargo no les están dando la salida de los albergues. En parte esto tiene que ver también con el mismo problema del combustible. Otros casos está sucediendo lo contrario, los están sacando antes porque bueno, llegó el transporte y salen todos los que tienen 12 días con los que tienen 25. La situación de la comida es muy precaria en el sentido de que no hay alimentos balanceados. Eso está haciendo que muchas personas o se enfermen y no hay tratamiento para esas enfermedades, tampoco hay agua en muchos albergues, o se debilitan físicamente porque no están comiendo bien. Lo otro es que en algunos sitios a los que están prestando instalaciones les están diciendo que les van a pagar y no les están pagando. Los albergues están militarizados, entonces eso significa que hay un régimen contrario a lo que son protocolos de sanidad. El régimen es militar antes que sanitario.
A este régimen militarizado al que están siendo sometidas las personas que van a los albergues, se suma otro elemento, que es la criminalización, el señalamiento por parte de las autoridades. Recordemos que ya han sido tratados como traidores a la patria, como vendepatria, como golpistas, como karma, todo esto por funcionarios públicos. Y lo más reciente y aberrante es haberlos calificado armas biológicas. Eso está generando, además del tema de que cada vez que se da un parte, un informe sobre la situación de contagios en el día, se pone por separado a la población retornada. Es decir, se está creando una corriente de opinión que lo que busca es echarle la culpa, indilgarle la responsabilidad de la pandemia a las personas que están regresando de otros países. Es una, lamentablemente, conducta repetitiva por parte del Estado venezolano, que cada vez que pasa algo la culpa la tiene la iguana o un rayo o cualquier cosa, menos la incapacidad del gobierno para asumir sus propias responsabilidades. Pues frente a esto, cuando tenemos una población que salió del país en condiciones precarias, tratando de tener mejoras en su situación y que regresan porque en medio de la pandemia no tienen opciones de respaldo y están buscando el afecto y el apoyo de su familia para soportar este momento tan difícil que está sufriendo toda la humanidad, en ese momento entonces son revictimizados por un discurso contrario a sus derechos. Es por ello que consideramos que todas las acciones que podamos hacer desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde las comunidades y las iglesias, son extremadamente importantes para que estas personas que están regresando en estas condiciones de precariedad sientan que realmente tienen una mano y un abrazo, aunque sea virtual, porque en este momento no puede ser de otra forma, por parte de la población de Venezuela, que está dispuesta a recibirlos y a apoyarlos como se merecen, como seres humanos que son. Entonces, estamos hablando de una población que está regresando muy golpeada porque salió con una expectativa, huyó del país y cuando se confrontó con una situación difícil como la que ha generado a nivel internacional la pandemia, se vio imposibilitada de hacer frente a esa realidad y por eso está regresando. Y sin embargo, esta población está siendo señalada por las autoridades. Eso se impone una doble victimización, porque salí, porque no estaba bien, y ahora que regreso buscando apoyo, lo que recibo es insultos y descalificaciones y trato militar. En esas circunstancias, entonces, es absolutamente indispensable que las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, las iglesias, asuman una actitud de hospitalidad, de apertura y de apoyo a esta población que viene extremadamente golpeada y lo que está buscando es la acogida en su patria, en su lugar de origen.